Precisamente me confirma la producción que ya tenemos al abogado del señor Daniel Soria, el abogado Joseph Campos, quien se encuentra conectado aquí con nosotros en Contigo en la Política. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Cuánto gusto, Marlo, un placer volver a conversar contigo. ¿Qué tal, doctor? En primer lugar, consultarle por esta restitución. ¿Ya finalmente se dio el escenario para que él pueda regresar con normalidad a su cargo? ¿Firmó finalmente el presidente Pedro Castillo esta resolución de restitución? Bueno, el día de ayer en la madrugada, a las 3 de la mañana, ya, me imagino que por dos razones, una especulo y otra pudiera ser. La que especulo es que sea la sensatez que haya se instalado en el Ejecutivo para efectos de no prolongar una decisión que, como ustedes se acuerdan, el 1 de febrero Sí. lo sacó casi a medianoche y luego del partido de Perú con Ecuador, cuando ya todo el Perú estaba pues desbordado de felicidad, y a la medianoche sale una resolución y lo saca. Nosotros esperábamos que con la misma celeridad se hubiera cumplido la resolución del juez constitucional. Sin embargo, hubo una morosidad efectivamente. El día de anteayer, ¿no? Pusimos un recurso pidiéndole al juez el cumplimiento de todos los apercibimientos, que incluyen multas, incluyen el traslado al Ministerio Público y finalmente hasta la destitución. Sí. Entonces, al día siguiente, a las 3 de la mañana, ha salido la resolución suprema, que por último también lo celebramos, porque al final de cuentas no se trata de un triunfo de Daniel Soria, José Campos, se trata de un triunfo del Perú, ¿no? Cuando se corrigen las arbitrariedades en los estados constitucionales, todos ganamos. De tal manera que creo que, así como Daniel Soria inició el camino de establecer con objetividad las investigaciones que incluyeron al presidente del Estado, que, por cierto, tiene una protección constitucional, pero eso no lo protege de las denuncias. Las denuncias tienen que estar. Y así como ocurrió con eso, creo que el día de ayer también el caso de Daniel Soria ha servido para que el gobierno rectifique una decisión que se tenía porque ya pasó, ¿no? Ya ocurrió. No, pues señor, cuando hay justicia constitucional se pueden reponer las cosas y eso es lo que ocurrió el día de ayer. Justo consultarle, ¿no? Porque para quienes se conectan a través de Contigo en la Política y quizás la memoria les falle un poco, hay que recordarles en qué circunstancias fue retirado del cargo el señor Daniel Soria, ¿no? Como usted bien lo mencionaba, en medio de una coyuntura en la cual la población estaba enardecida por un partido político a altas horas de la noche, pero también bajo serios cuestionamientos que reveló en ese momento el gobierno contra el señor Daniel Soria, pero también después, coincidentemente, que el procurador denunciara a Pedro Castillo ante la entonces fiscal Zoraida Ábalos por serios presuntos delitos. Señor Campos. Sí, mira, esto comienza en diciembre, el 17 de diciembre, cuando él interpone una denuncia constitucional ante el fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, supuestas irregularidades cometidas en la licitación del puente Tarata. Y eso se corroboró en el tiempo, al punto que se anuló esa licitación y es uno de los pilares centrales de la denuncia de la fiscal de la Nación que ha llevado al Congreso. Entonces, no se denunció por las puras, se denunció objetivamente. Pero él solo denuncia. Pero sin embargo, cuando fue la audiencia en enero, él se atrevió, entre comillas, a hacerle preguntas incómodas al presidente de la República. Y es que nunca entendió el presidente ni el ministro que la creación de la Procuraduría General del Estado es un intento de distinguir Estado de gobierno. El Estado es permanente, el Perú siempre está, el patrimonio del Estado siempre está, nos pertenece a todos nosotros. Entonces, en cambio, los gobiernos son contingentes, cada 5 años se renuevan. Entonces, pones a un funcionario que proteja los intereses por encima de los gobiernos. Entonces, él tiene una función. Desde el 2017, que se creó por ley y cuando recién se implementó, recién hacia el 2019, el deber de proteger no los intereses del presidente Castillo, no los presidentes de quien se llame, sino del Perú. Entonces, por eso es que comenzó a hacerle preguntas. Y ustedes recuerdan que saliendo de la audiencia, el abogado del presidente salió denostando que era una falta de respeto a lo que había ocurrido, etcétera, etcétera, y públicamente le habló al ministro de Justicia, el entonces ministro de Justicia, que era Aníbal Torres. Desde ahí salió toda una andanada de situaciones
que finalmente terminó, como le dije, el 1 de febrero, a la medianoche, sale una resolución suprema. Esa resolución suprema lo saca del poder contra lo que disponía la ley, porque lo que ha hecho el juez no es tampoco ponderar políticamente, sino lo que ha hecho es verifica que en la ley le dice, tú no lo puedes sacar a Daniel Soria si es que no cumples estos requisitos. Y uno de ellos, el central, es un procedimiento. Si tú no estás de acuerdo con algo que haya hecho Daniel, si tú no estás de acuerdo con si cumple o no requisitos, se lo señalas. Pero absurdamente, simplemente dijo, le quito la confianza, como si el procurador fuera de su confianza al punto que fuera su empleado. Y eso no es así, para que entiendan tus televidentes. Y razonemos juntos. ¿Cómo va a ser un hombre de confianza si él tiene la competencia de denunciarlo? ¿Cómo se podría compatibilizar eso con la idea de que también el denunciado puede sacarlo del puesto? Entonces no lo va a poder nunca denunciar, pues, porque si no, cada vez que lo denuncia lo saca del puesto. Es absurdo, ¿no? ¿O no? Entonces, ese era el tema central. Lo que ocurrió fue una represalia contra Daniel Soria, y lo que ha hecho el juez constitucional es reponerlo en el cargo, y el día de ayer ya tomó control de sus oficinas. Por cierto, apenas lo hizo, yo me tuve que retirar, porque yo soy abogado de él en la defensa constitucional, yo no soy un funcionario ni nada por el estilo de la Procuraduría, así que mi trabajo ahora es otro, mi trabajo ahora es sostener la decisión judicial y confío en que eso ocurrirá. Usted hablaba de una represalia y hay que recordar además, como bien lo hemos mencionado, que el retiro prácticamente del cargo se da después de que el señor Daniel Soria, en ese momento entonces Procurador General de la República, presentara una denuncia contra el presidente Pedro Castillo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en estos días, ¿no? En esta actualidad precisamente? Porque pasó bastante tiempo para que finalmente él pueda asumir en el cargo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que recordemos que el ministro de Justicia de entonces, ahora Premier, tenía una tesis que, lo he dicho y lo repito, evidencia que el señor Torres debe haber sido un buen abogado civilista. No tengo por qué discutirlo. Lo que sí también supe con sus declaraciones es que no sabía constitucional, ¿no? Porque él creía que este es un proceso como cualquiera, que se apela, termina la apelación y todo, y recién se ejecuta. No. Los procesos constitucionales son procesos diferentes, especiales. ¿Y por qué son especiales? Porque defienden derechos. Entonces, tiene una disposición que permite la actuación inmediata de la sentencia. Inmediata. Entonces, eso es lo que ocurrió. Resolvió en primera instancia el juez y correspondía a la actuación inmediata. La Defensoría del Pueblo, diversos colectivos le pidieron que lo ejecute, pero el Premier Torres estaba convencido de que esto no era así. Entonces, cuando hubo una voluntad, el ministro Chero decía por otro lado otra cosa, pero cuando salió la actuación inmediata, ¿qué significa la actuación inmediata? Sin que medie acto o tiempo alguno, sin mediato, ¿no? Acto o tiempo alguno, sin que haga algo, se tiene que cumplir en el acto. Y pasó el tiempo, sacó un comunicado que lo ha puesto en conocimiento para que se cumpla el procedimiento correspondiente. ¿Qué procedimiento? ¿Qué procedimiento? O sea que esto tenía la vocación eventualmente de seguir larga. Pero menos mal que el Ejecutivo entendió que ya estaba incumpliendo una orden que se tenía que cumplir inmediatamente. Entonces, la única forma como se cumple una resolución inmediata es hacerlo inmediatamente. Y como ya no lo estaba haciendo, ya estaba incumpliendo. Y como te lo repito, puedo pedirle que le pongan multas diarias. Puedo pedir que corran traslado al Ministerio Público. Y recordemos que ahí el ministro Chero no tiene protección. A él sí lo pueden denunciar, lo pueden llevar a juicio político para destituirlo e inhabilitarlo. Y finalmente, puedo pedir su destitución directa. Entonces, eso lo pedimos. El día de anteayer, del día siguiente a las 3 de la mañana salió la resolución. Preguntarle también, señor Campos, porque mientras esto ocurría, mientras el señor Daniel Soria no estaba en el cargo como Procurador General de la República, ¿quién asumía esta función, ¿no? Una persona que
después de haber renunciado, continuaba en las oficinas de la Procuraduría General de la República. Eso nos hace preguntarnos si esta persona que ya no tenía el cargo de procurador estaba firmando quizás documentos, actas o continuaba con los procesos importantes que se llevan a cabo en esta institución. De ser así, ¿qué pasa con estos documentos y con estos procesos? Bueno, miren, lo que pasa es, el primer problema que tiene el señor León, la señora Carhuajulca, es que si existe un fiscal que agarre la denuncia de la fiscal de la Nación y pueda, a ver, voy a tratar de ser claro, ojalá que sea rápidamente. Sí. ¿Qué es lo que dice la fiscal de la Nación? Que tiene agentes encubridores el presidente de la República. Por eso es que él dirige una organización criminal, entre comillas. ¿No? ¿Qué es lo que hizo Carhuajulca? ¿Denunció al presidente por algo? No. ¿Le preguntó algo en las audiencias que participó? Nada. Calladita. No dijo nada. El señor León la sacaron porque no había cumplido los requisitos conforme al tema de la ley. ¿Diría usted que ella fue cómplice? Bueno, yo creo que eso lo tiene que definir el Ministerio Público. Yo soy un abogado que tuvo un objetivo, es reponer a Daniel Soria. Yo solamente ahorita te hago una especulación. Sí. El señor León entró, como usted vio, con toda una serie de cuestionamientos, desde ser señalado, no me consta de ser un testaferro del señor Donarejo, que fue separado 4 años del Colegio de Abogados como abogado hábil. Todas esas cosas, pues, evidentemente tenían un propósito. Si no es por la prensa independiente, probablemente no hubiera podido seguir en el cargo. Pero como eso no ocurrió, ¿no? Definitivamente lo que pasó es que él se ha quedado. Lo que sí queda claro es que del día siguiente en que apareció la resolución del juez que repone a Daniel Soria, inmediatamente cualquier acto que esté firmando él durante ese tiempo va a ser nulo o puede ser susceptible de ser denunciado como usurpación de funciones. Ahora, quizás para las personas y también poniéndose en los dos escenarios, ¿no? Porque hablábamos de un escenario en el cual al parecer hubo algún tipo de represalia al remover al procurador en ese entonces, pero con esta, de alguna manera,